entiendo que han terminado tarde con la clase anterior, ¿o no? Hace una hora más o menos, Ah, profesora. bueno, entonces estamos bien y están descansados. Bueno, entonces vamos a ir avanzando. Antes de empezar con el tema, ¿tienen alguna duda, alguna cuestión que quieran plantear en relación a la clase anterior? Vamos a retomar mucho de la clase anterior hoy, ¿sí? Pero si les ha quedado alguna duda o alguna cuestión que quieran plantear antes que ya iniciemos el tema. ¿Nada? Profe, buenas tardes. Sí, Luciana. ¿Cómo le va? Una consulta, ¿no? No tengo duda de los temas, sino la duda que tengo es ¿qué temas irían para el parcial? Bien, hemos estado hablando acá con las profesoras integrantes porque me dicen que a ella les ha llegado que hay mucha angustia en relación a la cantidad de temas. Si ustedes se ponen a ver, no, o sea, son como muchas páginas, pero no es difícil, o sea, es muy simple. Pero ¿qué hemos acordado? Bueno, ya está el programa con los temas. ¿Qué hemos acordado con las profesoras? Hacer una suerte de listado de preguntas posibles, ¿sí? ¿Qué preguntas podrían ser preguntas de parciales? De manera tal que ustedes no lleguen a la instancia del parcial con sorpresas, ¿no? Entonces, respetar nosotros como equipo docente y en una multiplicidad de preguntas que le vamos a plantear, ahí vamos a escoger algunas para los distintos temas. ¿Sí? ¿Les parece? La mitad múltiple choice y la otra mitad para desarrollar. Y el parcial iría, o sea, la primera parte hasta lo que damos hoy, ¿sí? Todo lo que es la comunicación, todo lo que es, escuchan la jauría acá. Todo lo que es la parte de comunicación, los modelos comunicativos, ¿sí? Las teorías de la comunicación masiva, y ya lo que es la institución, lo que es la organización y la importancia de la comunicación institucional y organizacional. ¿Sí? Eso iría en el parcial. Entonces dejaríamos para las dos últimas clases todo lo que es ya análisis de la tipología textual en el ámbito de la administración. O sea, qué textos circulan, cuál es el formato, cuál es el diseño, cuál es la estructura de las distintas clases textuales, y también cuál es el circuito administrativo, ¿sí? Cómo se tramitan esos documentos. Eso lo dejaríamos ya para las últimas dos clases. ¿Sí? Entonces, toda la primera parte sería más teórica en realidad, y la segunda parte más práctica, más de analizar documentos concretos. Qué sé yo, la estructura de una resolución, qué es un memorándum, cómo se escribe una nota, ¿sí? Y una suerte también de manual de estilo para que ustedes, en tanto agentes de la universidad, puedan manejar ese tipo de texto y escribirlos y producirlos más que correctamente, ya vamos a hablar de eso, adecuadamente, ¿sí? Nos gusta más hablar de adecuación que de corrección, ¿sí? Ya vamos a desarrollar bien eso cuando ingresemos en ese espacio de análisis de tipos textuales, ¿sí? Entonces, parcial hasta lo que desarrollamos hoy. Y antes del parcial vamos a plantear y vamos a subir una serie de preguntas que van a ser las preguntas posibles del parcial, de manera tal que ustedes también las tengan a disposición en las consultas para decir, profesora, no sé cómo respondería esto.
Pero todas las preguntas del parcial están respondidas en el material que subimos en las clases de forma escrita y también en las clases que desarrollamos de manera sincrónica, ¿sí? Y que están grabadas, por lo tanto, ustedes pueden siempre volver a escucharlas para responder a esas preguntas. ¿Mm? Ahí, Luciana, ¿te queda claro o hay alguna otra duda? No, perfecto, profe, muchas gracias. Bien. El programa ya está subido con todos los temas que vamos a trabajar. Bueno. ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, ingresamos al tema de hoy. Como les decía, muchos de los temas de hoy desarrollados que vamos a abordar el día de hoy, en realidad ya están planteados en la clase anterior. Ustedes me dirán, ¿por qué repetimos, profesora? Bueno, primero por dos razones. Que en la clase anterior nos hemos dedicado mucho al tema Internet, virtualidad. Ahí, Selva, están pidiendo admisión, ¿vos te encargás? Bueno. Sí, pero no sé por qué no puede entrar. Hace rato que me aparece que tiene que quieren uniendo y no entra. No. Yo le pongo que sí, pero no. Bien. Bueno, por dos motivos les decía. Primero, porque la clase anterior nos hemos excedido mucho en desarrollar el tema de la virtualidad, de los cambios de Internet, ¿sí? De las redes sociales, de una nueva función para el emisor y el receptor a partir del formato del hipertexto, las características de la convergencia, de la interactividad, todas cuestiones que son muy importantes y ya vamos a ver después incluso cómo la legislación en relación a los documentos en el ámbito administrativo tienen modificatorias relacionadas con los cambios que introduce Internet. O sea, está bien que le hayamos dedicado todo el tiempo que le hemos dedicado, pero eso nos ha restado un poco de tiempo para desarrollar el tema de la institución, la organización y la comunicación organizacional. ¿Sí? Entonces hoy, también otra cuestión es que hoy vamos a retomar esos temas, pero ya pensando en la universidad, ¿sí? Pensando todas estas cuestiones en el espacio de la universidad, ¿sí? Y de la importancia de la comunicación en ese ámbito. ¿Qué nos interesa particularmente en esta clase y para repensar estas cuestiones que ya han sido planteadas la clase anterior? En primer lugar, que ustedes piensen su lugar de trabajo, ¿sí? Eso es muy importante. En segundo lugar, el rol que ustedes desempeñan en ese espacio. Cómo esos roles están instituidos, pero al mismo tiempo cómo se reconstruyen constantemente. O sea, no son roles fijos necesariamente, ¿sí? A veces sí, en todos los años que ustedes trabajan cumplen el mismo rol, pero a veces esos roles van cambiando. Y otra cuestión también importante es qué modelo de comunicación se pone en práctica en la institución, universidad, y en la universidad también como organización, como estructura administrada. Y algo muy importante, una palabra que vamos a usar mucho en el transcurso de la clase, ¿cuáles son las estrategias de esa comunicación? Ese es un concepto muy importante a la hora de hablar de la gestión de la comunicación en las organizaciones. El concepto de estrategia, ¿sí? Que viene del ámbito militar, ¿sí? Ustedes saben que viene del ámbito militar y que tiene que ver sobre todo con la etimología, con el griego, ¿sí? De stratos,
y again, que tiene que ver con la planificación militar para tomar decisiones. Ese es el origen, ¿sí? Planificación y estrategia, dos nociones clave que vamos a desarrollar hoy para pensar cuáles son las herramientas, cuáles son las habilidades necesarias en la gestión de la comunicación universitaria. Y volvemos también a un punto clave, muy importante, que ya hemos planteado la clase pasada, les decía, para pensar el caso de la universidad concretamente, que es la distinción entre institución y organización. ¿Sí? No sé si les ha quedado claro la clase pasada, por eso vamos a volver hoy sobre esta distinción, y vamos a desarrollar los componentes de una institución y los elementos de una organización. Ustedes como agentes, como trabajadores universitarios, forman parte de la universidad como institución, pero fundamentalmente como organización. ¿Sí? Ya vamos a ver esas pequeñas diferencias. Habíamos dicho que la institución se relaciona fundamentalmente por lo legitimado, ¿sí? Lo instituido socialmente, y es más que nada una idea, una abstracción, ¿sí? Habíamos puesto el ejemplo en la clase pasada de la familia como una institución cultural muy fuerte. A la hora de hablar de la universidad, también la podemos pensar como una idea muy arraigada, muy sedimentada en la memoria cultural. La universidad, de hecho creo que en legislación ustedes han hecho una suerte de historia de esta institución desde la Edad Media, ¿sí? Es muy importante remarcar esto de la legitimación social de la institución. Pero, por otro lado, está esa idea, esa abstracción que pertenece a la memoria colectiva, que pertenece a matrices culturales muy arraigadas y sedimentadas en el imaginario social, tienen en cada tiempo y en cada espacio un sustento material, ¿sí? Donde esa institución toma cuerpo, ¿sí? Se materializa, se concretiza. ¿Sí? Nosotros decimos la universidad, ¿sí? Como idea, como abstracción, como una institución de nuestra cultura. Pero ¿cómo se organiza esa universidad? Por ejemplo, ¿cómo se organiza la UNT en un tiempo y un estado? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo toma cuerpo? No necesariamente coincide con otras formas de organización, incluso no muy lejanas, qué sé yo. La Universidad de Chile tiene otro tipo de pautas y de organización, incluso vamos a ver de valores también, ¿no? Entonces, la institución está muy relacionada con lo normativo, con lo cultural, con las ideas, los valores, las creencias, las significaciones, los imaginarios de una sociedad. Habíamos visto Raymond Williams también cuando hablaba de las instituciones, decía que las instituciones median entre la sociedad y la cultura. ¿Sí? Y ahí volvemos a Williams también, hablando de la universidad como institución, porque él decía, en las instituciones entran en juego y están siempre en tensión elementos que son arcaicos, ¿sí? Que ya no funcionan,
¿sí? Ya cómo funcionaba, por ejemplo, el sistema de concursos en la Edad Media, ya no funciona, es algo arcaico para nuestra universidad. Pero también hay elementos sedimentados que todavía son operativos, son residuales, dice Williams. ¿Sí? Todavía funcionan en nuestro imaginario. La difusión del saber, la articulación entre lo académico y la investigación. O sea, hay elementos que perviven. Y hay elementos que son emergentes, que son nuevos, ¿sí? Porque las instituciones se van resituando, se van adaptando, ¿sí? Pensemos en toda la virtualidad, por ejemplo, ¿sí? Los concursos virtuales. Es un elemento emergente, impensado hace 10 años atrás y menos también. La universidad entonces es una entidad representativa de la sociedad y se caracteriza por tener objetivos y metas concretas, ¿sí? Qué sé yo, la universidad, producción de conocimiento, fundamentalmente, ¿no es cierto?, para toda la sociedad, y formación de profesionales. Ahora también hay en los que piensan la universidad como institución o como organización, un debate acerca si la universidad es en sí misma una institución, algunos dicen que sí, yo creo también que sí, o en realidad es la forma en que se concreta la institución educación, que es mucho más abstracta y más amplia. Pero podemos abordar a la universidad como una institución, como idea, como valor arraigado y constante que perdura a través de los siglos, ¿sí? Ahora bien, para que haya una institución, tiene que darse, tiene que ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿no? Pensé que se había caído. Ya No, estoy paranoica. sí se escucha. Bueno, hay dos componentes que son claves para que haya una institución. Uno es lo que se llama la visión. Tiene que haber en toda institución una visión. ¿Qué significa eso? El conjunto de idearios que determinan el quehacer de la institución, la aspiración, los sueños. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las metas, ¿sí?, de la institución? Claro. ¿A qué aspira? Toda institución tiene una visión. Nosotros podríamos hablar, ¿no es cierto? Ustedes han visto reforma universitaria, toda la legislación en relación a la universidad, y en este sentido la institución universitaria se vincularía con la excelencia, la visión de una universidad pública, autónoma, democrática, cogobernada, participativa, gratuita, inclusiva. Esa es la visión, la meta, el ideario, el objetivo. Equitativa, muy bien.
Y esta visión es necesario que sea compartida por todos los miembros que integran la institución universidad. Otro componente clave es el de la misión, o sea, muy vinculada al de la visión, depende de la visión, y es el camino que se marca para cumplir con ese ideal proyectado, ¿sí? Hay una estudiosa de la comunicación en las instituciones y dice esto, ¿no? Que las instituciones siempre están en tensión entre la tradición, toda la memoria, ¿no es cierto?, lo que es la universidad en el imaginario y en nuestra memoria cultural, pero también lo proyectado, ¿sí? O sea, la visión a futuro, lo que se quiere lograr en la institución. Entonces, tanto la visión como la misión van a ser claves como parámetros de gestión comunicativa. Profe, disculpe, ¿van a ser parámetros de qué? Porque no se escuchó. Hay mucho ruido de la calle, ¿no es cierto? No, justo cuando decía la palabra, se sentí un ruido, pero no sé de qué era. Bien. Capaz que me tenga que trasladar un poquito más allá. Bueno, vamos a ver cómo seguimos. Es muy importante para establecer los parámetros de una comunicación, de una gestión comunicativa, ¿sí? Es clave, ¿no es cierto?, para el funcionamiento de la institución universitaria, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sueño? La aspiración, esta visión prospectiva, ¿sí?, de construcción institucional de la universidad. ¿Sí? Luciana. Ay, disculpe, profe, no estaba silenciada. No, disculpe la interrupción. Ah, bien. Y la misión, o sea, cómo se diseña ese recorrido, ese camino para cumplir con ese ideal. Bueno, acá la comunicación va a ser clave. Y también va a ser clave para crear cuáles son los canales adecuados de comunicación. La imagen que queremos lograr que se difunda. Cómo queremos ser en el futuro, ¿sí? Y la misión está dirigida fundamentalmente a un diseño, a un plan, a una hoja de ruta administrativa para lograr esos objetivos. ¿Sí? ¿Entienden bien las dos dimensiones, los dos componentes? La visión es lo que se quiere lograr, el ideario, el objetivo. La misión es el camino, ¿sí? Cómo se marca ese camino en función del logro de esos objetivos. Y ahí la gestión en comunicación va a ser clave. En el ámbito de la misión también es muy importante la articulación en la universidad entre la dimensión académica, la extensión, la gestión, la investigación, cómo se articulan todas esas y cómo se comunican, que es ahí donde nos interesa a nosotros marcar la importancia, ¿sí? Cómo todas estas áreas tienen que articularse, no pueden estar aisladas, y cómo deben sí o sí establecer una comunicación.
Y algo muy importante que vamos a desarrollar después también es el tema de la extensión al medio, ¿sí? De la intervención en el medio. Entonces, institución tiene que ver con lo legitimado, con lo instituido socialmente, es mucho más abstracta como idea y está compuesta por la visión y la misión. Hemos dicho que la organización es cómo se estructura, cómo se concreta, cómo se planifica el funcionamiento de lo institucional para ser coherentes con esa visión y con esa misión. ¿Sí? Cómo toma cuerpo, ¿sí? La institución, cómo se organiza. Y hemos dicho que la organización es mucho más variable a nivel contextual, en distintos tiempos y en distintos espacios. Las organizaciones son mediatizadoras entre las instituciones y los sujetos. Están construidas socialmente y, bueno, nosotros pensamos, ¿no es cierto?, a la Universidad Nacional de Tucumán como un tipo particular de organización de la institución universitaria. Seguramente nosotros nos vamos a otras universidades, no digo ya europeas, pero sin ir más lejos, latinoamericanas, y la organización de la universidad difiere, ¿sí? Pensemos en la escuela, en los hospitales, en los tribunales, como instituciones. Las organizaciones están fuertemente estructuradas y es muy importante para un aspecto clave para nosotros cuando pensamos la comunicación, porque las instituciones constituyen el marco, ¿sí?, donde se desarrollan las interacciones subjetivas, los flujos comunicativos. Y son sistemas abiertos en relación constante de intercambio con el entorno, ¿sí? Siempre están en diálogo con el afuera, con el entorno, con lo social. Y ahí hemos remarcado la importancia de la extensión universitaria al medio. La organización, por otra parte, estructura las posiciones de los individuos. ¿Qué lugar ocupan los agentes en el interior de una organización? ¿Es jefe? ¿Es subordinado? ¿Es docente? ¿Es alumno? ¿Es investigador? ¿Es no docente? Hay posiciones. Y en ese sentido, es muy importante distinguir dos aspectos para tener en cuenta a la hora de hablar de esas posiciones. Una tiene que ver con el estatus, ¿sí? ¿Qué es el estatus? Pensemos siempre en el ámbito de la universidad. Es el lugar que ocupa una persona, que ocupa un cargo en la estructura jerárquica. El puesto que le corresponde en la organización. No es el mismo estatus el del rector que el de
secretario de una oficina, ¿sí? O el de un consejero directivo. Hay un estatus, hay un lugar en la estructura jerárquica que se ocupa en el ámbito de la organización. Y otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el rol que cumplen los agentes en el ámbito de la gestión universitaria, que es menos formalizado, si se quiere, que el estatus, y que está relacionado con la actitud que tienen los agentes en relación a los otros. Siempre se generan expectativas en relación al rol que cumplen los agentes. Piensen en el rol de líder, por ejemplo, en el ámbito de una repartición. Está muy relacionado con el modo de comportamiento y con las expectativas que tiene el medio social en relación a ese actor, a ese agente y a lo que se realiza. Entonces, volvemos a lo nuestro. Tanto para la elaboración de la visión como la planificación de la misión, el intercambio de roles, el intercambio de lugares en la jerarquía, en los estatus, la comunicación va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente, y eso lo hemos planteado desde la clase, desde la primera clase, la comunicación es básicamente ese fenómeno social, hemos dicho está imbricado en toda cultura y en toda sociedad, que habilita la relación entre las personas tanto en la institución como en la organización. La comunicación va a estar implicada en distintos ámbitos de la organización universitaria, en las instrucciones de trabajo, en la explicación del trabajo que los agentes deben realizar, en la información sobre procedimientos y prácticas de la organización, en la retroalimentación comunicativa también con los subordinados, o sea, porque esa comunicación, ya vamos a ver, no necesariamente es descendente, sino que también los subordinados comunican, emiten mensajes, ¿sí? Y también todos los fundamentos que la universidad plantea en relación a un ideario común, ¿sí? En relación a la visión de la universidad que quiere difundir, que quiere propagar al medio, pero también en relación a cómo se va diseñando o planificando ese camino que lleva al cumplimiento de la misión como objetivo central, que es el de la misión, ¿no es cierto? El recorrido. Entonces, pensamos la comunicación como estrategia clave en el ámbito de la organización. La comunicación entendida fundamentalmente como interacción. Es un mecanismo clave de la organización social a través del cual interactuamos con los demás, conocemos, desarrollamos opiniones, gustos, habilidades,
y resulta clave para el cumplimiento de los objetivos de una organización. Es importante también pensar la comunicación en términos de una diversidad de flujos, ¿sí? Cómo circula esa información, cómo circulan esos mensajes, a través de una multiplicidad de flujos, o sea, no necesariamente a través de comunicado de una persona que jerárquicamente es superior y que imparte instrucciones, sino a través de una diversidad de flujos que ya lo vamos a describir. Entonces, la comunicación organizacional la podríamos definir primero como el objeto de estudio de esta asignatura, ¿sí? Pero como un tipo particular de comunicación que se produce en el ámbito de una organización y también entre la misma organización y su contexto, su entorno, ¿sí? Entonces ahí hay una comunicación interna y una comunicación externa. A través de distintos niveles, a través de distintos soportes, ¿sí? A través de medios como la radio, la televisión, las redes, revistas, programas, audiovisuales. Un autor muy importante que trabaja el tema de la comunicación-organización, que se llama, organizacional, perdón, que se llama Washington Uranga, define a la comunicación institucional, dice él, como el sistema nervioso central de su institucionalidad. No puede haber institución, no puede haber organización si no hay una comunicación. Y el cumplimiento de las metas y de los objetivos van a estar directamente relacionados con una eficaz comunicación organizacional. Es muy importante plantear también qué es lo que necesitan saber los públicos de la institución y cómo está organizada. ¿Qué necesitamos nosotros dar a conocer como institución? Ahora bien, hemos dicho que la comunicación organizacional es la que se realiza a nivel interno, intraorganizacional, entre los propios agentes, y a nivel externo, la comunicación que la organización universitaria establece con el medio, con el contexto, con la opinión pública general, podríamos decir eso, que es mucho más amplia y es inabarcable, ¿no es cierto? Porque es el campo social todo. Y, como ya lo hemos señalado en la clase anterior, esa comunicación interna se da a través de distintos flujos, ¿sí? O recorridos. Que son verticales, verticales pueden ser de arriba hacia abajo, descendentes, ¿no es cierto?, de los jefes a los subordinados, ascendentes, las demandas, las comunicaciones, los planteos de los subordinados a la jefe, o también oblicuos, ¿sí? Comunicaciones, por ejemplo, entre distintos departamentos, distintas secretarías, reparticiones de la organización universitaria. Por otro lado, esa comunicación organizacional se da a través de distintos canales.
formales pueden ser o pueden ser informales. Los formales son los canales oficiales de comunicación, generalmente escritos, explícitos. Qué sé yo, una resolución rectoral, ¿sí? Es una comunicación formal, una providencia, un memorándum. Pero también hay en el ámbito, y ustedes, muchos de ustedes que son empleados de la universidad saben, ¿no es cierto?, una comunicación de tipo informal, que tiene que ver con las charlas, con las conversaciones, los rumores, los pasillos, donde no hay un control oficial, ¿sí? Y no hay una fuente definida de esa comunicación. Y esos canales, como dijimos también, como sucede en los flujos, también son ascendentes, descendentes u horizontales. Profesora, disculpe, no entiendo eso de los flujos horizontales, vertical. Ay, no. Por ejemplo, los flujos, ¿no es cierto? ¿Cómo circula? ¿Cuáles son los caminos por los que circula la información? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, flujos de tipo vertical. ¿Qué quiere decir eso? Vertical, una línea. ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿Sí? Descendente, ahí me vas entendiendo, Iris. Descendente cuando el jefe se dirige o emite una comunicación para los subordinados, ¿sí? De arriba hacia abajo. Ascendente cuando hay un planteo, cuando hay una demanda, ¿sí? Cuando hay una comunicación de parte de los sectores de empleados, ¿no es cierto?, hacia directivos, ¿sí? Ascendente. O sea, es todo un tema de jerarquía. Sí. Se vincula mucho con la jerarquía. O sea, cuando nosotros pensamos la comunicación organizacional, cuando pensamos los flujos, los canales, los ámbitos, tenemos que distinguir, tenemos que hacer una distinción de esos comunicados, porque también tienen que ver con quién los emiten, cuál es el lugar del emisor y cuál es el lugar del receptor. Y están estructurados y diseñados y formateados en relación a esas características vinculadas a una estructura jerárquica, ¿sí?, de poder. ¿Y la horizontal, profesora? Y horizontal entre iguales, ¿sí? Ustedes compañeros se reúnen para planificar un trabajo horizontal, ¿sí? No hay, ahí no hay jerarquía, es horizontal. No, perdón, también puede ser un comunicado general. También puede ser para Sí. jefes, para empleados, para todo, un comunicado general. Sí, sí, sí. Puede haber algún comunicado que se dirija, ¿sí?, a todos los agentes de la Unión. Pero tenemos que ver quién es el emisor ahí. ¿Sí? Claro. ¿Quién emite un comunicado general? Generalmente alguien que está en una situación de jerarquía superior, ¿sí? Aunque el destinatario sea todos los agentes de la universidad. Sí, Juan. Está silenciado. Profesora, ¿podría ser también que los flujos están determinados por el organigrama institucional, ¿no es cierto? Para Seguro, entender seguro. Es si lo es que hemos visto en la ascendente o clase anterior. descendente. Claro, Sí. el organigrama, ¿no es cierto? Cómo está diseñado. Hemos visto los rectángulos, ¿sí? Por supuesto, está íntimamente ligado al organigrama, ¿sí? Que también son verticales, ascendentes, descendentes, horizontales, ¿sí? Entonces, Javier, creo que vos preguntabas, ¿es todo cuestión de jerarquía? No, pero es fundamental, ¿sí?, para pensar la tipología textual
para pensar los documentos, para pensar cómo están diseñados, formateados los documentos del ámbito administrativo, tenemos que identificar quiénes son los emisores y quiénes son los receptores en cada caso. ¿Sí? Y por supuesto, en ese caso estamos hablando de una comunicación mucho más formalizada. Ya vamos a ver, la clase que viene incluso hay un decreto nacional que establece esta tipología textual. ¿Sí? El decreto 338 del 85 habla de qué es una resolución, la define y normativiza cómo va a estar diseñada, cómo va a estar estructurada, cómo va a estar escrita, ¿sí? Un manual de estilo, cómo se encabeza, cómo se firma, cómo se despide, ¿sí? Entonces es muy formalizado, para contraponerla a otro tipo de comunicación que no es menos importante, que la que ustedes se encuentran con un compañero y dicen, che, ¿sabes que me has dicho que el jefe va a renunciar? Me ha llegado este rumor, no sé qué. O sea, toda esa comunicación cuyos canales y cuyos formatos no están formalizados. ¿Sí? Es la comunicación del ámbito informal, pero que también es muy importante. ¿Sí? Porque también cuando hay ruido en esa comunicación, un ámbito laboral no funciona. ¿Sí? Y también, para seguir pensando el tema de la organización, ya vamos a hablar de los públicos también, porque esto tiene que ver con un concepto también muy importante que para pensar el tema de la comunicación-organización, que es el tema del público. O sea, siempre tenemos que ver a quién van dirigidos, a quiénes van dirigidos los mensajes. Y esos ámbitos de la comunicación pueden ser en un ámbito interno, en el que hemos dicho los mensajes son compartidos por los miembros, por los agentes, por las relaciones intrainstitucionales, intracomunicacionales o los públicos externos. Y es muy importante, ya vamos a desarrollar esto, también la imagen que se quiere proyectar de la institución y cómo está organizada. Acá cuando hablamos de los ámbitos internos y externos ya lo vamos a profundizar y lo vamos a desarrollar mucho más claramente cuando veamos los públicos, ¿sí? Una cosa es un comunicado interno para los agentes de la universidad y otra cosa es una nota de prensa para la sociedad, ¿sí? Un comunicado externo a la institución. Ahora bien, otro punto clave también es pensar cuáles son las funciones de la comunicación organizacional. Una función muy importante es lo que se llama la función de producción. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que está vinculado con la formación y el adiestramiento, no me gusta esa palabra, pero es la que usan los autores, del personal. ¿Sí? Cursos de especialización, formación de los agentes. Piensen ustedes, los que están trabajando en la universidad, todo lo que ha significado, por ejemplo, estos cursos en relación a la ley Micaela, ¿sí? Formación de los agentes. Una función innovadora, que puede ser una función innovadora de la organización o en la organización. Es innovación de la organización cuando la institución cambia, pero no afecta, ¿sí?, a los agentes. Por ejemplo, se crea una nueva repartición en la universidad.
pero los que están trabajando no cambian ni su estatus ni su rol. En tanto que los cambios en la organización es cuando se mueven las estructuras internas, ¿sí? La jerarquía, los roles, hay ascenso, hay cambio, hay movilidad. Yo sé que a muchos de ustedes les sirve mucho tomar apunte, pero todo esto está totalmente desarrollado y muy claramente en la clase que hemos subido ayer o hoy, no sé. Así que, pero por favor, si no les queda claro, vayan levantando la nota, la mano y lo aclaramos acá, ¿sí? Entonces, función de producción tiene que ver con toda la capacitación, ¿sí? De los agentes, cursos, charlas. Función innovadora de la organización cuando hay un cambio de la organización, pero no se afecta el lugar que ocupa el agente, en la estructura jerárquica o los roles que desempeña. Y en la organización, cuando sí, hay un cambio en la estructura organizacional, ¿sí? Ahora bien, hay una función muy importante también, que es la función de mantenimiento, que es la que está dirigida a compensar y a motivar al personal de manera tal que se sienta identificado con la organización, que se sienta como parte, ¿sí? Y que se comprometa con el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. La comunicación en las organizaciones siempre tiene que ser abierta, flexible, evolutiva. ¿Por qué? Porque cambia. Hemos dicho, ¿no es cierto? La institución se va resituando de forma diferente en cada contexto y las organizaciones cambian. Entonces, también la comunicación y sus estrategias tienen que ser flexibles, tienen que estar abiertas al cambio. Y evolutivas, ¿sí? O sea, se tienen que incorporar todo, bueno, hemos dicho la clase pasada, ¿no? La importancia de la virtualidad, o sea, se tienen que adaptar a las nuevas tecnologías, a las nuevas realidades. Es muy importante, y esto tiene que ver con los instrumentos, ¿no? de que se utilizan. Para la comunicación, muy vinculado a la institución sobre todo, y a lo que me he descrito como la visión de una institución, es muy importante a la hora de pensar una política comunicacional tener en cuenta la construcción de una imagen, ¿sí? ¿Qué imagen de la institución se quiere proyectar a nivel interno y a nivel externo? ¿Qué es la imagen? La imagen tiene que ver con ese conjunto de significados, de ideas, a través de la cual la institución es conocida y a través de la cual también la gente describe o recuerda esa institución y cómo se relaciona la gente con la imagen de esa institución. O sea, una política comunicacional necesariamente va a priorizar, va a tener en cuenta qué imagen de la institución se quiere difundir, se quiere propagar.
Entonces, en ese sentido, hay 4 elementos que son muy importantes a la hora de pensar la comunicación institucional. La cultura, la identidad, ya hemos hablado de la imagen también, que es muy importante, y un punto clave en el cual nos vamos a detener para pensar una estrategia comunicacional en la gestión institucional, que son los públicos. Cultura. Sí. Sí. Carlos. Sí, cultura, no estoy escuchando, está bien. No te escucho bien, habla más fuerte. No, está bien, estoy siguiéndolo. ¿Me estás siguiendo? Bien. Sí. Bien. Entonces, 4 elementos muy importantes a la hora de diseñar, de planificar estratégicamente la gestión comunicacional. La cultura de una institución, Sí. La imagen. la imagen, Bien. la identidad y los públicos. Bien. Imagen. Identidad. La cultura tiene que ver con esa dimensión constituida por los valores, las creencias, las costumbres, las expectativas, las conjeturas que se tienen en relación a una institución. Ahora, una institución como la universidad está constituida por una heterogeneidad de cultura, ¿no es cierto? O sea, no es homogénea, no todos los valores, las creencias, las conjeturas coinciden. Sí hay una heterogeneidad, pero hay algo en común, hay un código común que posibilita, que permite tener una imagen de la universidad, sentirse parte de esa institución, a pesar de la heterogeneidad de las distintas culturas, de los agentes y de los públicos externos e internos. Hay una trama simbólica común. Trama simbólica. Carlos, ¿me preguntas algo? No, estoy anotando. Profesora, yo tengo una pregunta. Sí. Si hay una heterogeneidad en este ámbito cultural, ¿hay algún código que unifique todo este tipo de costumbres y tradiciones de la parte cultural? Sí. ¿Me estás preguntando eso? Sí. O sea, ¿por qué les digo que hay una heterogeneidad? Porque, bueno, es una multiplicidad de públicos, de integrantes, de agentes que no comparten de una forma homogénea e idéntica todos esos valores y esas significaciones. Pero sí hay algo en común, ¿sí? Hay códigos comunes. Sí, eso preguntaba, gracias, sí. Una cultura dominante. ¿Puede ser, profe, que uno de los códigos sea la búsqueda del mismo conocimiento? Claro, o sea, en la base, como objetivo, está la producción de conocimiento, ¿sí? La formación de profesionales, siempre en función del desarrollo social. Eso tiene que ver con la visión de la universidad, ¿sí? Con los objetivos, con las metas, con la imagen de la universidad que se proyecta en el campo social. Y a pesar de la variedad de las culturas,
hay un código común. Hay una cultura que es hegemónica y también hay subculturas en el ámbito de la universidad, ¿sí? Y es muy importante esta tensión entre las culturas dominantes y las subculturas. Sí, cultura dominante. Es muy importante en esta trama común la cuestión de la identidad de la institución. ¿Qué es lo que distingue, lo que caracteriza la institución, lo que diferencia en este caso la universidad de otras universidades y de otras instituciones, ¿sí? ¿Cuál es la identidad? Y que tiene que ver también con la importancia de esto de lo que hablábamos recién, del sentido de pertenencia a esa institución. Esa identidad que está constituida fundamentalmente por un conjunto de maneras de pensar, de maneras de sentir, a través de las cuales nos sentimos identificados con esa institución. Nos sentimos representados por esa institución y al mismo tiempo nos autopercibimos, ¿sí?, como parte de esa institución. Y es muy importante tanto identidad como imagen para el involucramiento de los agentes, para el compromiso a la hora de participar en esto que hablábamos de la misión, de ese camino, ¿sí?, que conduce a las metas y a los logros de los objetivos. Entonces, cultura, identidad e imagen son elementos claves a la hora de pensar la comunicación organizacional. Vamos a pasar ahora a otro elemento también muy importante, que es el tema de los públicos, ¿sí? ¿A quién comunicamos? ¿Qué comunicamos? Los públicos, como la comunicación, decíamos recién, como los flujos comunicativos, son internos y externos a la institución. Internos son esos públicos que constituyen la estructura organizacional. Son los agentes que desarrollan en esa estructura su trabajo diario, ¿sí? Pensemos en los directivos, rector, vicerrector, consejero, docentes, no docentes, sindicatos, estudiantes, operarios, técnicos, ¿sí? Son los públicos internos a la institución universitaria. En tanto que los públicos externos son mucho más variados, porque hemos dicho abarcan todo el campo social. Todo ese campo social y esa cultura donde está inmersa la institución, y en el caso de la universidad podríamos pensar como públicos externos los jubilados, los familiares de los estudiantes, de los docentes, los distribuidores, los medios de comunicación, son públicos externos, ¿sí? Entonces, retomando la comunicación en la administración, las características, los tipos, y en el caso específico
de la comunicación en la universidad, podemos decir que puede ser interna y la comunicación interna es a su vez formal e informal. Descendente, en el caso de la comunicación formal, la comunicación descendente es la comunicación con los subordinados, ¿sí? A través de textos concretos y muy fuertemente formalizados. Informal con los seguidores, ¿sí? Esa es la comunicación descendente. Horizontal con los colegas, de igual a igual, no hay jerarquías, con los amigos, en el caso de la comunicación informal, y ascendente con los jefes, en el caso de la comunicación formal, o con los líderes, en el caso de la comunicación informal. Aló. Carlos, sí. No. Siga yo, perdón. ¿Tenés alguna pregunta? No, lo puede volver a... Sí. por favor. La comunicación interna, ¿sí? En la universidad. Tiene que ver con los agentes, con los que trabajan en el ámbito de la universidad. Diferente a la comunicación externa, que está constituida por todos aquellos sujetos que integran el campo social, que es mucho más amplio y que excede a los límites de la institución. La comunicación interna, hemos dicho, puede ser formal e informal. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Hasta ahí va? Sí. Cuando es descendente, esa comunicación formal es la comunicación del jefe a los subordinados. En cambio, la comunicación informal es la comunicación con los seguidores, ¿sí? Es también descendente, pero no es formalizada a través de documentos. Okay, bien. Ahora, la comunicación horizontal, la formal, tiene que ver con la relación entre colegas, fundamentalmente. Formal, informal, horizontal. Pero eso está todo dentro de la interna. Sí, estamos hablando de la comunicación interna. Bien. Y la comunicación horizontal, interna con los amigos, informal, ¿sí? Sí. Ascendente con los jefes, subordinados que se dirigen a los jefes, pero es formal, o sea, tenemos que hacer una nota pidiendo una reunión, o planteando una queja, o sugiriendo algún cambio, es formal. Pero es informal, por ejemplo, cuando esa comunicación se realiza con los líderes del trabajo, donde hay una persona que cumple un rol de liderazgo, pero no está formalizado ni establecido. Recién alguien hablaba del organigrama, o sea, eso no está establecido formalmente. La comunicación formal generalmente y en su gran mayoría es escrita. ¿Sí? Ahí me pregunta una compañera. Es escrita, tiene una formalización que está contemplada en una división de tipos textuales característicos, ¿sí? La comunicación verbal es evanescente, o sea, se pierde. ¿Cómo yo doy fe de que se me ha comunicado algo si se me lo ha dicho en una oficina y yo no tengo constancia? Es informal, ¿sí? Entonces, la comunicación formal es eminentemente escrita y, valga la redundancia, muy formalizada. Perfecto. Cumple con una preceptiva que hemos dicho está estipulada en un decreto concreto, que es lo que vamos a trabajar en la segunda parte de la materia. O sea, no es que haga una resolución como yo quiero, no. Tiene una estructura
que tengo que cumplir. Entonces, esa comunicación formal está emitida, ¿sí?, por la organización y también está reconocida por todos los receptores. Pensemos en una resolución rectoral, que ese es el ejemplo más claro que se me viene a la cabeza, ¿sí? Totalmente formalizada, emitida por la organización o por el rector en representación de la organización, pero reconocida por todos. En tanto que la comunicación informal, y ahí respondiendo a tu pregunta, es generalmente oral, ¿sí? Es el pasilleo, el rumor. No hay un origen preciso de la información ni del mensaje. No hay canales establecidos por la institución para la circulación de esa información. Profesora, ¿Sí? acá la compañera preguntaba, que no entiendo yo cómo son los chats acá, no sé si es la pregunta que usted también leyó. Sí, dice, que ella pero me las decía si la normas... comunicación formal puede ser verbal. Ah, no, acá yo tengo otra pregunta y la planteo y le comento lo que yo le respondí para que quede claro y usted dígame si está bien o cómo. Dice, las normas que se establecen las normas de la institución se establecen desde el marco legal o cómo influye lo cultural o no tienen nada que ver, me dice. Yo le digo que sí hay unas normas que son legales, pero a la cultura de la institución también hay cuestiones que no están escritas, que no están en un marco legal, que tienen que ver con la cultura y la comunicación, como cuando estudiamos en los modelos de comunicación, cuando estudiamos que era imposible no comunicarse, les hacíamos referencia a que el código, cuando aprendíamos a comportarnos en un proceso de comunicación, el código no siempre estaba escrito, Claro. estaba Acá la compañera implícito. dice, no necesariamente son explícitas, ¿sí? Exactamente, son implícitos los códigos que aprendemos. Entonces, aprendemos a comportarnos en la institución y a comunicarnos, probablemente sí, de este modo más informal o los primeros pasos. Ya sí hay un marco legal, sí hay todas unas normas escritas, esa parte sí, pero también está la otra, la cultural, la implícita, que también se aprende y tiene que ver con la comunicación también, y la cultura, como hemos visto en los modelos cuando empezamos a estudiar esto. Hay normas que no están especificadas, que no están, no forman parte de una normativa y de una prescripción, pero bueno, nosotros hemos hablado de la cultura, ¿no es cierto? Y hemos hablado de esa dimensión, exactamente, ¿no es cierto?, que está formada por valores, prejuicios también, preconceptos, ¿sí?, heredados también, o adquiridos en esto que se llama el proceso de la endoculturación, o sea, cómo aprendemos y cómo incorporamos, y un chico que sale del secundario no necesita ir a leer una normativa para saber que está en condiciones de ingresar a la facultad, que es otro espacio, ¿sí?, pero ha adquirido ese conocimiento culturalmente. Ahora, cuando nosotros hablamos de comunicación organizacional, sí estamos haciendo hincapié, porque es el objeto de estudio, una comunicación formalizada, ¿sí?, en tipologías de texto, en mensajes, ¿sí?, en especificación de cuáles son los lugares del receptor y del emisor del mensaje.
Estamos hablando de la organización institucional y de la comunicación como gestión en la administración. Entonces sí, ahí estamos hablando de pautas mucho más formales, escritas, explícitas, y como les decía, de hecho, ¿no es cierto?, nos tenemos que remontar a un decreto presidencial que establece cuáles son las formas de esa comunicación. Entonces sí, acá tenemos que contemplar todo lo que es implícito, y de hecho contemplamos la cuestión de lo cultural, de cómo es importante también para la comunicación tener en cuenta cuáles son las culturas diferentes, heterogéneas, de los distintos agentes de la universidad o sujetos de la universidad, pero a nosotros nos interesa fundamentalmente la cuestión del lenguaje y de la comunicación en el ámbito administrativo. Pero no dejamos de contemplar, por ejemplo, la comunicación informal, que también es muy importante. Ahora, nosotros, como objeto de estudio sistematizado, como productores, ¿sí?, como agentes que no solamente vamos a producir, sino también vamos a interpretar esos textos, nos abocamos a una comunicación mucho más formalizada. ¿Sí? ¿Ahí más o menos? Bueno. Para mí sí está claro, espero que la compañera también haya entendido. Sí, sí, muchas gracias. Ahí está, bueno. Bien. Bueno, eso en relación a los públicos, también la comunicación interna, la comunicación externa. Y en relación a los públicos también, algo que es muy importante destacar, primero una aproximación a qué entendemos por los públicos, ¿no? O sea, es muy importante tener en cuenta a la hora de producir un mensaje en el ámbito de la comunicación institucional, cuál es el destinatario. Ya vamos a ver la importancia de esta palabra destinatario. Pero básicamente, ¿qué entendemos por los públicos? ¿A quién va dirigido el mensaje de la comunicación institucional? Son todos esos grupos de personas que tienen en común algún interés similar. Un interés con respecto a una organización determinada